correcto. Muy bien. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy es más bien la continuación de un tema que hemos venido trabajando. Déjenme ver. No, aquí me veo mejor. La iluminación como que no me ayuda, me voy a tener que cambiar. Denme un segundito para cambiarme de aquí, para que me puedan ver mejor y así también el video salga un poco mejor. Estamos grabando el tema. Permítanme buscar mi Biblia y materiales. Un segundito. Muy bien, ahora sí estamos bien. Bien, les decía, el tema de hoy es la continuación de una serie de tres temas que hemos venido dando. Eh, en estos días hemos entrado en campaña evangelística, tal vez no nos ven mucho por eso. En estos días también estuvimos el sábado pasado concluyendo un importante seminario en la iglesia de Berkeley, aquí mismo en New Jersey, como una 2 horas hacia el norte. Y bueno, fue un día glorioso que nos gozamos en el Señor. Le invito a ver parte de lo que hicimos ese día. Yo lo coloqué en el grupo, lo voy a volver a colocar porque esa es la primera parte. Este tema, como les dije, tiene tres partes y tiene que ver con las leyes dominicales. Hoy en día hay mucha gente que está leyendo paquitos. No sé si conocen el término dominicano, pero paquito es un folletito de colores y de muñequitos, mientras los acontecimientos finales están a nuestras puertas, están llegando de una manera rápida y veloz. Sucede que no sé cuántos de ustedes saben que para el mayo que viene hay una convocatoria importante de lo que tiene que ver con la alianza para el Día del Señor, que busca establecer como día de reposo federal en todo Estados Unidos. Para el día de mayo hay una convocatoria en una gran plaza, un gran mall, donde se están convocando a todos los protestantes en Estados Unidos, no importa la denominación, a congregarse. Eso es algo que todos deberíamos saber en este punto. Y noticias como esa es la que usted va a encontrar en el sermón que está en nuestro canal titulado MIDAP, Ministerio Internacional de Actualización Profética. Entonces, en sentido general, les invito a pasar por el canal y ver ese último sermón que colocamos allí. Katy, por favor, acércame mis lentes para poder, que ya uno a veces se les olvida que uno debe de ponerse los lentes para leer. Entonces, bueno, entremos en materia directamente. Voy a darle un breve repaso de lo que sería el tema en cuestión de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo esto de una manera definitiva, hablando, comenzamos diciendo que el sábado es la gran piedra de toque, como dice Ellen White, de la lealtad. Eso lo veremos en breve, que es el punto especialmente controvertido cuando esta piedra de toque sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Evento de los últimos días, página 229, párrafo 1 en la versión en digital. Pero ¿qué es una piedra de toque? En sentido general, la piedra de toque es una piedra silicia de color oscuro. Vamos a decir que es generalmente jaspe o lidita, que es un material, ¿verdad? O pizarra. Son tres tipos de piedras de material, piedra de silicia, que lo que se utiliza tradicionalmente es por los joyeros para verificar la pureza y la ley del oro. Digamos, si el oro es de 12 quilates, de 14 quilates, etcétera. Y lo que se hace es que se frota el metal contra la piedra y luego a la piedra se le aplica un ácido, lo que permite determinar qué calidad tiene el material directamente en cuestión. Cuando Ellen White escribe que el sábado será la gran piedra de toque, está hablando de aspectos claves. Está hablando de que básicamente en el sentido metafórico, cualquier prueba o criterio estándar que defina y que evalúe de manera directa la verdad y la veracidad, la autenticidad, el valor de algo o de alguien,
Eso es una piedra de toque en el sentido metafórico de la palabra cuando se utiliza. Ellen White dice que el sábado será esa gran piedra de toque de lealtad. ¿Por qué hemos comenzado con esta parte del espíritu de profecía? Bueno, no sé cuántos conocen que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene seis grandes doctrinas. La primera doctrina se llama doctrina Dios, la segunda doctrina se llama el hombre, la tercera doctrina se llama la salvación, la cuarta doctrina es la iglesia, la quinta doctrina es la vida cristiana y la sexta doctrina es los acontecimientos finales. Luego, hay 28 creencias fundamentales que se agrupan dentro de estas seis doctrinas. Esas 28 creencias fundamentales, por ejemplo, la doctrina de Dios abarca cinco, que es la Biblia, la palabra de Dios, luego está la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esas son las cinco doctrinas. Y así usted va sección por sección. En la cuarta sección hay una sección que se titula La Iglesia, o sea, la doctrina de la Iglesia. En esa doctrina, lo que son las creencias fundamentales número 17 y 18 tienen que ver con número 17, los dones espirituales. Creemos como adventistas los dones espirituales y esto hoy por hoy es vital entenderlo. Porque una iglesia que hoy por hoy no esté encaminada en que cada quien esté ejecutando su don, es una iglesia que está condenada a morirse. Y hoy en día hay mucha gente luchando por predominancia, luchando por orgullo, por arrogancia, luchando por grupismo, luchando por dividir la iglesia y ningún don espiritual está creado, diseñado para dividir ni destruir la iglesia. Todo don espiritual debe de edificar la iglesia. Si mi don no está edificando la iglesia, sobre también en una base de unidad, de amor, de armonía, entonces yo tengo que revisar el don que estoy teniendo o las participaciones que estoy teniendo. Preferible es echarse a un lado y dejar que el que quiere hacer haga, porque el que impida hacer, dice la palabra lo que le toca, ¿verdad? Dice la palabra, Jesús mismo, el maestro, enseñó que quien sirva de piedra de tropiezo más vale le sería hacer y tirarse a, bueno, ya conocemos el texto, ¿verdad? La doctrina eh, número 4 termina con la creencia fundamental número 18 que habla del don del espíritu de profecía. ¿Por qué es importante entender eso? Porque entendemos como iglesia que toda la iglesia posee el don del espíritu de profecía. Y la máxima expresión, la persona que, digamos, en esta época ha tenido mayor cantidad de revelación en cuanto a este don se refiere, es Ellen White. Ella escribió múltiples libros, dos de ellos que estaremos usando como base, el Evento de los Últimos Días y el libro del Conflicto de los Siglos. Esta versión ya está un poco viejita, poco remendada, pero es la versión que heredamos de la abuela. Esta otra ya es una versión que tuve que comprar aquí porque se me quedó mi Evento de los Últimos Días y no lo he podido mandar a buscar de mi biblioteca en República Dominicana. Bueno. La idea, en sentido general, es, volviendo al tema, que creemos como adventistas en tres cosas fundamentales. Primero, creemos en que la Biblia es la base de todas nuestras creencias y doctrinas. Las seis doctrinas y las 28 creencias, todas están basadas en la Biblia. Así que si yo no puedo encontrar algo en la Biblia, no es verdad y no debe de ser creído. Segundo, creemos que Dios, por ejemplo, ven esto, sin los lentes ya yo no puedo ver mucho a cierta distancia o leer cierta letra de manera pequeña, pero con los lentes puedo leer perfectamente. Eso es el espíritu de profecía. Son los lentes de Dios para poder entender un libro que aunque está perfectamente, o sea, cuando usted tiene problemas en la visión, no es que las letras se van para ningún lado, las letras están ahí, siguen estando ahí, están claras ahí, pero soy yo el que no las veo. Ahora cuando me pongo mis lentes, puedo ver mejor todas las letras. El espíritu de profecía me permite, cuando abro la Biblia que está clara, la palabra de Dios clara, sin embargo, mucha gente no la entiende porque está siendo oscurecida por mucha doctrina y muchas teorías raras. Y hoy por hoy muy poca gente sabe lo que es el adventismo del séptimo día real.
Hay gente que pasará toda su vida en la iglesia adventista del séptimo día y no sabrá qué significa ser adventista del séptimo día. Ni por convicción, ni por creencia, ni por nada, porque realmente, intelectualmente, están muertos. Cuando digo intelectualmente me refiero a que no pueden defender una sola creencia por sí mismos con la Biblia. Y ni se diga con el espíritu de profecía, que amplía estos conceptos y lo hace más claros, más transparentes, más cristalinos para poder verlo de una manera mejor. Y el tercer elemento que usamos como adventistas es un método que nuestros pioneros inventaron a la cabeza de Guillermo Miller y otros, que es el método historicista, en el cual vamos viendo a lo largo de la historia cómo se va cumpliendo un evento profético hasta el mismo tiempo del fin con el regreso de Cristo. Lo que indica que nosotros creemos no que hay repetición de tiempo profético. Anote esa frase. No hay repetición del tiempo profético después de 1844. Pero lo que sí hay y existirá es el evento profético. Doy un ejemplo práctico de esto. Un ejemplo práctico de esto es la persecución que se dio de 10 días. Dice que por 10 días él estuvo básicamente la iglesia de Éfeso siendo perseguida. Y eso representan 10 años históricos en que la iglesia fue perseguida en Éfeso. Ahora, bien, nosotros diríamos, ¿y qué pasa con la persecución actual? ¿Será que existirá persecución actual en nuestra época, en los días finales de la historia? Seguro que sí. Ahora, ¿por cuántos días serán? Es ahí donde el elemento del tiempo profético no se repite, pero sí se repite el acontecimiento. Ahora, volviendo a nuestro punto, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. O sea, todo el que realmente crea en la verdad, no importa que esté en la iglesia militante, o que sea parte de la iglesia triunfante, digregado en otras iglesias que no es la iglesia adventista, y explico para los que no están familiarizados con el término. Ellen White utiliza dos términos. Dice que hoy por hoy nosotros como adventistas del séptimo día somos la iglesia militante. Significa que somos la iglesia que está llevando al frente de batalla la verdad y que servimos como el ejército de Dios para nuestros días. Ellen White dice, dentro de muy poco tiempo en el mundo, esa iglesia militante se digregará por diferentes factores, por el zarandeo, entre otras cosas, y básicamente de la iglesia adventista del séptimo día queda un grupo, un remanente dentro del remanente, pero dice ella que de otras iglesias, especialmente la iglesia que constituye en Babilonia, y en especial habla de la iglesia católica, apostólica y romana, vendrán fieles de Dios que son parte del pueblo de Dios triunfante. Es ahí la diferencia. El pueblo triunfante lo componen todos los fieles digregados en no importa qué religión, pero ¿cuál será la prueba de lealtad final? Sábado. El sábado será cuando se aplique una ley llamada ley dominical en el mundo, entonces se va a contrastar sábado por un lado, los guardadores del sábado contra los guardadores del domingo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta noche. Les repito, ir a ver el tema anterior para que puedan ver toda la parte histórica. Porque básicamente con el método historicista que ya hablamos, nosotros estamos viendo esto de menos a más, o sea, la parte menos es la parte histórica. La segunda parte es la parte del espíritu y profecía, que Ellen White dice que no se usa para sustituir a la Biblia, sino para dirigir hacia la Biblia. Y luego el punto más grande de luz que tenemos es la Biblia misma. Así que vamos a verlo, pero al revés. Yo comencé el sábado pasado con lo que era la parte historicista, hablando de cómo la interpretación profética adventista nos lleva a ver un enfoque escatológico, que se entiende la profecía bíblica, especialmente de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué significa escatología? Escatológico significa eventos finales, eventos del tiempo del fin.
Y es un desarrollo cronológico de la historia, abarcando desde el tiempo del que el profeta dio la profecía, valga la redundancia, hasta la segunda venida de Cristo, como ya hemos hablado. Y ahí se van a identificar símbolos proféticos. Por ejemplo, se identifican con reinos, con instituciones, con eventos históricos reales, y hay algunas características principales de este método historicista. Tiene una secuencia histórica, tiene raíces e influencias, tiene especialmente en la Reforma Protestante, y tiene un enfoque en la historia, como ya hemos mencionado. La historia de las leyes dominicales es tan extensa que abarca desde decretos imperiales antiguos. Por ejemplo, el conflicto de los siglos habla de que el primer decreto de ley dominical se dio en el año 321 y lo dio un señor llamado Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino, mejor conocido como Constantino solamente, porque como ustedes entenderán, hoy en día el que más tiene nombres tiene tal vez cuatro nombres, dos nombres y dos apellidos. Pero este señor tenía tres nombres y dos apellidos. Cayo, Flavio, Valerio, Aurelio, Constantino. Y este señor emitió el primer gran decreto el 7 de marzo del año 321. A propósito, de eso hace 1705 años. Y unas semana y media, que es lo que llevamos. Bueno, una semana y 6 días, para ser exacto, de que se emitió ese decreto de Constantino y fue el primer decreto de ley dominical. En el video anterior analizamos cómo también hay leyes dominicales alrededor del mundo que se han aplicado como en Inglaterra, en Canadá, en Europa. Inclusive en nuestros días se están aplicando leyes dominicales, y en América, en Virginia, se dio la primera ley dominical. eh, pero fue una ley local, solo en Virginia. Luego, de ahí nació el término leyes azules, que es como se le llama de ahí en adelante, Blue Laws. Y por eso poca gente sabe que esto se está cumpliendo, porque actualmente el movimiento que se está llevando a cabo no dice que es una ley dominical. Todos los adventistas estarían ahora mismo encrispados y saliendo a predicar la verdad. Sin embargo, lo están disfrazando de otros términos, como es el término leyes azules. Por eso poca gente discute. El 29 de mayo de 1961, en Maryland, entonces, se dio esto, la Suprema Corte de Justicia desestimó lo que eran estas leyes dominicales, que eran anticonstitucionales, y por lo tanto se le dio una, digamos que un wipeout, como dicen los americanos, una limpieza a esa ley, se borró de los archivos. Sin embargo, esto ha vuelto a resurgir, y el movimiento más grande surgió alrededor de la ley dominical por un senador llamado Henry Blair en el año 1888. En el tema anterior explico perfectamente todo esto y cómo el hermano Alonzo Trevi Jones, mejor conocido como A.T. Jones, junto a Ellen White, el hermano Wagoner también, entre otros hombres de Dios, lograron impedir que se cumpliera esa ley para esa fecha. Sin embargo, en la Feria Mundial de Chicago, en el 1893, apenas unos años después, se hizo una batalla legal y política masiva para obligar a cerrar los domingos. Eso actualmente todavía permanece en algunos estados y en algunos comercios en Estados Unidos. Por ejemplo, en New Jersey poníamos el ejemplo de lo que son los concesionarios de vehículos, donde usted no puede hasta hoy, por las leyes azules, en todo el condado de Bergen especialmente, no puede usted vender, por ejemplo, alcohol, no puede abrir en domingo ciertos concesionarios, y todo lo que tenga que ver con automóviles está cerrado para los domingos, cuando antes no era así. Y esto se da por las leyes azules, la Blue Laws, que todavía permanecen. Hemos visto ya movimientos más recientes, como es el Heritage Foundation, que se está dando a partir de enero de este año, enero 2026, con un documento que emitió este importante fundación titulado Saving America by Saving the Family, salvando a América al salvar a la familia. Y esto, por los próximos 250 años, ellos pretenden establecer
lo que es la nueva ley, las nuevas leyes azules para todo Norteamérica. Cómo salvar a la familia, cómo salvar a América al salvar a la familia. La propuesta parecen ilógicas, mis hermanos. Sin embargo, se están dando entre nosotros, cumpliendo las profecías de Ellen White al pie de la letra. Se están dando lo que tiene que ver. Ellos dicen que hay que establecer un descanso de reposo uniforme. Increíblemente, uno pensaría que los judíos, por tener también mucha representación en la Suprema Corte de Justicia, iban a oponerse a esto. Sin embargo, no ha sido así, mis hermanos. Actualmente, aún entre los judíos, hay grandes rabinos, les puedo dar los nombres más adelante, que están en todo este movimiento a favor de las leyes azules y a partir de enero de este año han comenzado a ponerse de acuerdo protestantes y judíos, diciendo que, por ejemplo, y él en lo había advertido, que el sábado original nadie sabe cuándo cayó y que por lo tanto, como el sábado lo que significa es reposo y descanso, los judíos le harían un favor al mundo si aceptan que el nuevo día de descanso y de reposo, el nuevo séptimo día es el domingo. Y que ellos no estarían violando la ley porque estarían guardando el séptimo día, el nuevo séptimo día. Y como ustedes verán, esto viola realmente muchos principios bíblicos. Hoy no estamos viendo la base bíblica. Recuerde que, como les dije, comenzamos de menos a más, de la parte histórica, luego para pasar a la parte de el espíritu de profecía. Y el domingo yo tendré un tema solamente pura Biblia, de solamente Biblia. Estaremos dando un tema para una cadena internacional que estará transmitiendo esto en toda Europa, en Canadá, en algunos países de Latinoamérica, y habrá toda una cadena a una misma hora, me parece que a las 8 de la noche, 7 de la noche, luego le estaré enviando el link para que puedan ver esta parte ya directamente bíblica. Hoy estamos viendo las partes más simples para entrar luego a la parte más fuerte. Hay un proyecto que debió de cumplirse en el 2025, llamado el Proyecto 2025, y hay una enmienda llamada FLSA. Anoten esto porque son unas siglas que significan Fair Labor Standard Act, o sea, la Ley de Normas Laborales Justas, FLSA. Fair Labor Standard Act, Ley de Normas Laborales Justas. Y ellos expresan en un documento conjunto, todos los protestantes en América, igual como lo había predicho Ellen White, que llegó el tiempo de obligar a las empresas a pagar a aquellos que se atrevan a abrir en domingo. O sea, van a poner que las empresas paguen a 1.5, no importa que usted haya llegado a sus 40 horas o no. O sea, lo normal es que usted llegue a 40 horas y después de ahí, la hora 41 se la pagan a 1.5, lo que vale una hora regular. Esta ley nueva, propuesta de ley que están llevando los protestantes al gobierno de Estados Unidos con el movimiento de cristianos liberales, está proponiendo de que llegó la hora de hacer que el que abre en domingo pague por eso. Y esto es para obligar básicamente a que no se trabaje en domingo. El impacto que ellos pretenden crear es un impacto de presión económica masiva para que las empresas cierren realmente los domingos, logrando la vía financiera, logrando por la vía financiera lo que antes se intentaba por la vía civil. Es decir, como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Es a saber, cuando el domingo se dicte como ley dominical federal en todos Estados Unidos de Norteamérica. Así lo ha expresado el Señor a través de la luz adicional que le ha placido a Él darnos a través de la sierva Ellen White. Y le están llamando de manera oficial al día domingo, el día del Señor. Así que tomen en cuenta que hay un movimiento llamado nacionalismo cristiano que tiene una retórica alrededor de esto y que son los que están llevando esto y son los que han convocado junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que no sé si han visto sus declaraciones recientes. En marzo de este año dio unas declaraciones él, o sea, apenas hace unos días, donde expresó
que hay que volver a unir a Estados Unidos alrededor de una fe pública para glorificar a Dios. El documento lo tengo disponible para el que quiera verlo de manera más extenso. En la noticia tengo el corte de periódico aquí porque son cortes que hay que ir guardando en digital porque lo van quitando. Tengo lo que es, y esto investiguense sobre esto, todo lo que le he dicho lo pueden investigar, el National Jubilee of Prayer, el día de oración de jubileo nacional que se está convocando para el 17 de mayo. Eso es ya en un par de meses, 17 de mayo del 2026, donde se busca enfocar en reedificar a Estados Unidos como una nación bajo Dios. Y este tipo de evento está allanando el terreno nacional y el terreno emocional y político para las leyes que reflejen la identidad cristiana que buscan. Hay otro movimiento llamado la Alianza por el Domingo y movimientos internacionales como el European Sunday Alliance o la Alianza del Domingo Europea que busca hacer lo mismo en Europa, como Ellen White había advertido. En Europa, en el viejo mundo, estará el papado actuando y en el nuevo mundo, en América, los protestantes serán los que llevarán la voz cantante. En resumen, lo que hemos dicho hasta aquí, el Heritage Foundation tiene su es el autor intelectual de las nuevas propuestas que se dieron en 2025 del Día de Descanso Uniforme. Se llama Heritage Foundation, la Fundación de la Herencia. Luego está otra alianza importante que es la National Lord's Day Alliance, que es históricamente la que ha defendido el domingo y ha recordado la fuerza en el cabildeo legislativo. O sea que están buscando cómo pasar esto como una ley en el Congreso. Y una vez que sea aprobado en el Congreso, tendrían el camino allanado para pasarlo a la Suprema Corte de Justicia para que no se pueda caer con el tema de que hoy por hoy la libertad de conciencia está garantizada en América por la Constitución. Pero Ellen White nos ha advertido en el conflicto de los siglos y ubíquense un capítulo titulado las leyes dominicales en eventos de los últimos días. Las leyes dominicales. En este capítulo nos ha advertido Ellen White que la Constitución será derogada y se va a sustituir y en su lugar se colocará el domingo como ley federal. Y esto obviamente lo debe de hacer la Suprema Corte de Justicia. Si ustedes creen que no tienen el poder para pasar esto como ley constitucional, observen solamente que 7 de los actuales 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia son católicos, apostólicos y romanos. Necesitan 5 para pasar una ley. Así que tienen más que la mayoría para pasar esta ley actualmente. 2 de ellos son uno judío y otro de corte neutral, entre comillas, protestante. Podríamos decir que hay 2 judíos y 7 católicos, si usted quiere resumirlo de alguna manera. Entonces, busquen las coaliciones del nacionalismo cristiano y lo que Ellen White había dicho de manera perfecta cumpliéndose. Los sindicatos y asociaciones de trabajadores, irónicamente, son los que están apoyando estas leyes porque dan un beneficio de descanso a sus trabajadores y sin ver lo que esto implica para la libertad religiosa. Ellos no tienen que ver con eso. De los 9 jueces que antes les mencioné, de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Actualmente los jueces católicos son John Robert, Clarence Thomas, Samuel Alito, Beth Kavanaugh, Amy Coney Burnett y Sonia Sotomayor. Y en esto hay un total de 6 confirmados católicos y hay uno que se llama Neil Gorsuch, que fue criado en la fe católica, aunque actualmente asiste a una iglesia episcopal, que es una versión de la iglesia católica también, con menos rigidez que la anterior mencionada. Los otros miembros son judíos y de otras religiones, como son Ketanjani Brown, Jackson, que es protestante, y básicamente estos serían todos los 9 jueces, dándonos a entender que ya todo está listo para esto. Ahora, vamos a concentrarnos en los 12 minutos que nos quedan en los escritos de Ellen White puramente. Repito, la parte bíblica la estaremos trabajando el domingo próximo.
Así que le invito virtualmente a ese encuentro para que puedan estar con nosotros allí. Ellen White, una de las figuras principales del adventismo en el tema de las leyes dominicales, es central para lo que ya conocemos como la escatología bíblica o el estudio de los tiempos finales. Según los escritos de Ellen White, el conflicto de los siglos que ya hemos mencionado antes, le voy a recomendar dos capítulos puntuales. Libertad de conciencia amenazada. No deje de leer o escuchar ese capítulo. Hoy en día puede escucharlo en audiolibro. Libertad de conciencia amenazada, ese capítulo, y una era de tinieblas espirituales. Esos dos capítulos son vitales. También hay un capítulo titulado Estados Unidos y Norteamérica en la profecía. Estudien esos tres capítulos porque se van a recordar de mí cuando comiencen a ver la noticia después de haber leído esos tres capítulos. Primero, la unión de la iglesia con el Estado son las citas que más predijo en los capítulos como leyes dominicales de eventos de los últimos días. Voy a tomar solo una cita por razones de tiempo. Esta la voy a tomar de Conflicto de los Siglos, página 435 en la versión digital. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos de Norteamérica, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y sostenga las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y se cumplirá lo predicho por Apocalipsis 13. Se formará la imagen de la bestia. ¿Entendieron la cita, mis apreciados hermanos? A partir de lo que le acabo de decir y de lo que ustedes pueden ver en el sermón anterior colocado, ya eso comenzó a suceder a partir del año 2025 con el proyecto 2025. Las principales iglesias de Estados Unidos se están uniendo. En Europa ya lo habíamos visto. El papado, ya yo le había presentado un video donde todas las religiones se estaban uniendo en lo que se llama el ecumenismo. Pero ahora les presento la evidencia física, ya se la he mencionado. Vayan al tema y revísenlo al paso para que puedan revisar estas noticias y ustedes se van a dar cuenta que actualmente las iglesias principales de Estados Unidos se están uniendo en puntos comunes de doctrina y quieren influir con este documento de la ley de las leyes azules sobre el Estado para imponer el decreto que funcione con la autoridad de las iglesias. Entonces, recientemente vimos el pasado jueves a Donald Trump en un día de oración nacional, donde los protestantes estuvieron orando por él. De igual manera, ya eso se ha hecho en los antiguos en los antiguos mandatos de este presidente Donald Trump, se ha hecho lo que tiene que ver con esto de la oración por él en el palacio gubernamental. En sentido general, estamos asistiendo, mis apreciados hermanos, a la unión de la iglesia y el Estado en su máxima y pura expresión, tal y como lo dijo Ellen White en El conflicto de los siglos, página 435. ¿Qué les parece hasta ahí? Vámonos con la siguiente cita. Si no hay algún comentario o alguna reacción ante esa o cita anterior. Si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo brevemente. Bueno, de mi parte está todo muy claro, Robinson. O sea, cuando tú hablas de esa última cita que leíste, todas esas iglesias uniendo los puntos en común, me hace acordar de aquel video ecumenista del Exacto, Papa Francisco, donde exacto. salía Tony Blair y estaban las Ujú, principales iglesias protestantes. Me refiero a los líderes, ¿verdad? ujú, Los ujú. líderes Sí, grandes sí, sí. de todas las iglesias evangélicas, donde aparecían también ¿cómo se llaman? Luteranos, diciendo que Sí, ya la protesta había es terminado. correcto. Y 2001. exactamente, 2013, 2013. 2013, sí, sí, 2013, 2013. sí. Y Sí. donde decía que ya dejaran de enfocarse en las diferencias y que nos enfocáramos en los puntos que teníamos en común, cumpliendo totalmente esa profecía que dio Sin el Espíritu de embargo, profecía. Sin embargo, permíteme simplemente acotar que eso se estaba viendo, pero ellos tenían que ir a Europa.
pero aquí Ellen White decía que las iglesias principales de los Estados Unidos, o sea, a pesar de que las iglesias de Estados Unidos viajaron a Europa a hacer eso, Ujú. ahora el movimiento se está viendo dentro de América. O sea, que ahora el movimiento apunta, a pesar de que eso fue ya parcialmente el cumplimiento de esta cita que acabo de leer, lo que Ujú. se está viendo ahora para el movimiento de ahora de mayo 17 es en toda esencia el cumplimiento más directo de esta profecía. Y hoy en día hay gente que podrá no querer que esto se diga, pero hermano, si no despertamos ahora, no vamos a despertar nunca. Bueno, es que el caso es que esa gente que tú mencionaste de Heritage Foundation, Ujú, ujú. le han dado duro a esto Es y correcto, ellos lo que quieren realmente es desaparecer ese muro que separa a la iglesia del Estado. es correcto. Y eso va a traer muchos problemas. Eso, Entonces, ya podemos ver el cumplimiento perfecto de que la unión de la iglesia y el Estado está a la vuelta de la esquina. Todavía no ha sucedido plenamente, pero basta con observar la noticia de que actualmente el Estados Unidos de Norteamérica que conocemos hoy no era el de antes, que se separaba la religión por un lado y el Estado por otro. Hoy en día, el nacionalismo cristiano está en el poder junto con Donald Trump. Eso lo podemos afirmar a partir de la noticia que vemos todos los días. Y ustedes pueden simplemente busquen nacionalismo cristiano y cómo influyó en que Donald Trump llegara al poder. Busquen esa noticia que van a Ellos son encontrar. parte del poder. Es correcto. Actualmente son parte del poder. Exactamente. Y Ellos ustedes son los que dictaron esa ley. se Los fijaron nacionalistas. que hace unos años eh, Él ganó. varios del gobierno salieron con una cruz grande de ceniza el día de ceniza, el miércoles de ceniza, en la frente. Entre ellos Sí, estaba el sí, secretario de Estado, Marco sí, Rubio, sí. estaba la antigua directora de justicia, ¿cómo que se llama la señora que ahora la nombraron en la alianza contra Contra Maduro. pero exacto, el mismo vicepresidente me parece que salió, JD Vance salió con con esa la cruz cruz también. de ceniza? O sea, que estamos a la clara presenciando que se están uniendo las iglesias de Estados Unidos en puntos principales de doctrina. Ahora, eso nos lleva a la cita número 2, al segundo grupo de citas, y me quedan 4 minutos, déjenme avanzar rápido. La apostasía y la ruina nacional. Ellen White sostiene que Estados Unidos de Norteamérica, cuando en Estados Unidos de Norteamérica, como nación que defiende la libertad religiosa, imponga una ley dominical, habrá alcanzado el punto que se llama apostasía nacional. Dice Evento de los Últimos Días, página 111, versión en digital. Una ley nacional dominical en el país de Estados Unidos de Norteamérica significa apostasía nacional. Y a la apostasía nacional le seguirá la ruina nacional. ¿Qué seguirá a la apostasía nacional? Ruina nacional. Para que haya apostasía nacional, ¿que debe de haber? Una ley nacional dominical. O sea, tiene que estar no solamente en un estado como ahora hay estados que lo tienen, leyes azules, no, tiene que estar en todos los estados de Estados Unidos a nivel federal para que se pueda decir en el cielo que el país llegó, la nación llegó a la apostasía nacional. Siguiente, el sello de Dios versus la marca de la bestia. Para la señora White, la ley dominical es el mecanismo, escuchen esta palabra porque es importante, mecanismo que obligará a cada persona a elegir entre la ley de Dios, o sea, el sábado, y la ley de los hombres, o sea, el domingo. Conflicto de los siglos, página 591 escribe. Mientras la observancia del falso sábado, domingo, es una confesión de fidelidad a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero sábado, el séptimo día de la semana, es una prueba de fidelidad al Creador. Ahora bien, esto nos lleva al siguiente grupo de citas. Calamidades y chivos expiatorios. Así le he titulado a este grupo de citas. Como
No hay tiempo, no le estoy leyendo toda la cita de todo, sino que se lo estoy dividiendo en tópicos para que lo puedan ver más fácil cuando lean el capítulo completo. White escribió que se culpará a quienes guardan el sábado de los desastres naturales. Ustedes han visto muchas cosas raras últimamente, ¿verdad? En el clima. Dice ella que el clima estaría siendo manipulado por Satanás y los demonios para provocar crisis mundiales. Y se va a utilizar el tema de los desastres naturales como una excusa para endurecer las leyes dominicales. ¿Cómo así? Conflicto de los siglos es una muestra en la página 576. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar al domingo, que este pecado ha acarreado la calamidad que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. En otras palabras, se va a culpar a los que no están guardando el domingo, que son los que están provocando los desastres naturales. Ya vimos un ensayo de eso con con el tema de las vacunas, de las vacunas contra el COVID. Supuestamente todo el ambiente se limpió, animales salvajes comenzaron a salir a la calle y decían que lo que habían observado era que cada día que se descansaba, en ese día como que la naturaleza se renovaba sola, que no hay necesidad de apagar la fábrica, no hay necesidad de hacer nada de lo que se está dañando el medio ambiente, que se puede seguir haciendo de todo, que lo único que hay que hacer es pararse un solo día, pero que tiene que ser el mismo día para todo el mundo en conjunto. Y entonces así salvaremos el planeta. Así lo plantea el documento antes mencionado en la prueba histórica, que ustedes pueden encontrar en el tema anterior, colocado en el canal. La siguiente prueba es la prueba para el pueblo de Dios. La ley no vendrá de golpe, que como muchos le esperan. Ah, va a venir una ley dominical, entonces viene el Espíritu Santo como venía la fuerza de Sansón, y entonces ahí vamos a salir nosotros como unos monstruos a predicar el Evangelio. Eso no es así. Es una presión que va a venir en aumento, como dicen los cantantes, increciendo. Se probará la fe. Se requerirá que la gente rinda homenaje al domingo como si fuera el sábado. Y la negativa de ellos de obedecer la ley de los hombres será interpretada como rebelión, según el libro de Maranata en su página 162. Como no tengo más tiempo, le resumo hasta aquí que hemos visto. Hay tres aspectos a tomar en cuenta: el aspecto religión, el aspecto gobierno y el aspecto justicia. En el aspecto religión, lo que Dios diseñó era que fuera voluntario y personalmente la adoración a Dios. Dios no obliga a nadie a servirlo. Sin embargo, el estado actual de cosas está apuntando a que la presión cada vez más se va a dar en introducir valores bíblicos en la legislación civil, uniendo así el poder civil con el poder religioso, cumpliendo así la predicción de la formación de la imagen de la bestia en América. En el gobierno, antes, como Dios originalmente lo diseñó, los gobiernos eran el protector de los derechos de las minorías. Sin embargo, en el estado actual de cosas, el gobierno utilizará la tiranía de la mayoría para imponer un estándar moral único cuando llegue su momento. En la parte de la justicia, Dios y a los adventistas tenemos ese principio bien marcado. Ahora tenemos un departamento que se llama libertad religiosa, donde enseñamos a la gente a separar la iglesia y el Estado. Sin embargo, los tribunales están siendo influenciados por ideologías teocráticas y esto irá en aumento. No me da más el tiempo, luego seguiríamos con otras partes de esto, pero les invito a ver la parte bíblica sobre todo que vamos a tener en la parte del domingo. Así que le invito a eso. Por ahora es cuanto lo que quería presentarles como para que, como dice la Biblia, ¿verdad? Levantemos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Este Paso domingo, los micrófonos al hermano William. este domingo tú vas a